Celebramos el amor de nuestro Señor Jesucristo en estos días de acción de gracias donde tenemos la hermosa oportunidad de participar a través de nuestras oraciones y de nuestras ofrendas voluntarias y en amor a la causa de llevar el mensaje de Cristo a cada rincón de nuestro país y fuera de Chile también a través de la señal de Internet. Hoy comparto con ustedes una palabra del Señor aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17. Cristo nos provee un fiel testimonio. Dice así el apóstol: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El apóstol Pedro tiene este deseo de que la iglesia perseguida conozca cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la actitud de cada uno de aquellos hermanos que están atravesando situaciones difíciles para con sus gobernantes. El Señor ha provisto en su palabra cuál ha de ser también la actitud de cada uno de nosotros frente al mundo que nos rodea y en particular aquellos que están en eminencia. El apóstol Pedro aquí se concentra ante quienes debemos mostrar un testimonio coherente con la fe o por medio de la fe que hemos abrazado. Si Jesús realmente gobierna nuestras vidas, seremos también ejemplo de conducta ante quienes gobiernan nuestro país. Como primer punto, decir lo siguiente, que el testimonio de respeto por las autoridades es algo que Dios desea en cada uno de nosotros. Por causa del Señor, dice el versículo 13 y 14, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Cuán poderoso es el testimonio de un creyente en medio de una sociedad donde a veces vemos cosas injustas? ¿Cuánto puede influir el testimonio cuando nos conducimos delante de Dios y de los hombres? Pedro pone como referente de nuestro testimonio a Jesucristo mismo. La idea de saber conducirnos delante de otros es por causa de Cristo y no por otra. Y esto significa que para nadie debe haber un deseo de hablar mal de otros, porque nosotros somos testimonio del Señor. Esta actitud ante los gobernantes entonces ha de ser, ¿sabe cómo? De obediencia al Señor, por cierto, y también a ellos, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, alentó a sus discípulos al respeto y no a la insurrección ante los gobernantes de turno. No vemos en nuestro Señor Jesucristo mensajes de insurrección, mensajes de desobediencia, al contrario, Él mismo sometiéndose una y otra vez a lo que ya estaba establecido por Dios. Cuando lo tentaron para ver cómo reaccionaba ante una pregunta malintencionada, Jesús respondió en Mateo capítulo 22, verso 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tribuno. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿Y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Aquí vemos entonces cómo algunos pretendían justamente hacer que Jesús dijera algo en contra del gobierno de turno. Debemos recordar que el imperio existente cuando Pedro escribe esta carta consideraba a los cristianos faltos de sometimiento al no adorar a los dioses que incluían también a César.
En ese tiempo, la religión y el Estado iban de la mano debido a esta ligazón. Entonces, se culpaba a los cristianos que faltaban en cuanto a sometimiento a adorar a los dioses que en ese momento se adoraban. Pedro no justifica ninguna desobediencia cuando los que gobiernan están haciendo lo correcto en términos de castigar a los malvados, y eso también tenemos que decirlo. Claro que sí, para eso están los gobiernos, ¿no? Para castigarlos a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Pero en el contexto en que estaba escribiéndose esta carta, vemos que habían creyentes que no estaban dispuestos a adorar a otros dioses, porque solamente debemos adorar al Señor. Independiente que los cristianos de todas las épocas vivan en lugares donde los gobernantes no cumplan con estos estándares, Pedro y Pablo también no justificarán la anarquía de los cristianos. Aunque los gobiernos sean nefastos, claro que sí, los cristianos no deben promover el desorden a través de la desobediencia. Estos comportamientos han de ordenar nuestras vidas, por cierto, para que podamos hablar de Cristo como Salvador y Señor. Esto dejará, por cierto, sin argumentos a los insensatos. Y esta es la forma de hacer callar justamente a aquellos inconversos e insensatos, nuestra actitud de respeto y también de consideración. Pablo le escribía a la iglesia en Roma, ahí en Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante, diciéndole: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La única cláusula entonces para no estar en armonía con una orden gubernamental es cuando esta es contraria a nuestra fe y conductas aprendidas por el mismo Señor Jesucristo. En Hechos 4:13 en adelante escuchamos lo siguiente: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Qué importante es entender que el creyente debe tener una actitud de respeto y consideración, mostrando así el testimonio de Cristo a quienes gobiernan y a aquellos que están en eminencia o en algún cargo superior. Pero no por esto, como dice también la Escritura, nosotros debemos desobedecer a Dios por obedecerles a ellos. No hay contradicción entonces en cada uno de nosotros, pues cualquier cosa que se nos pida que vaya en contra de la voluntad de Dios, entonces tendremos que decidir por Dios. La actitud de un cristiano ante las autoridades no es servil, sino de respeto, pues no somos esclavos del gobierno, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. Como punto número 2,
Nuestro testimonio de bien ante los hombres insensatos debe ser manifiesto. En el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo el bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestro testimonio debe consistir en cosas buenas, amados. La benignidad es hacer cosas buenas a los hombres, fruto de la benignidad de Dios que nosotros hemos experimentado en Él. ¿Por qué la benignidad? Significa hacer cosas buenas. Y qué bueno es que nosotros estemos alentados por Dios para también mostrar cosas buenas a quienes son nuestros semejantes. La voluntad de Dios, dice Pedro, es que nosotros hagamos el bien. Obviamente, basados en lo que la palabra del Señor nos dice. A veces los cristianos se concentran más en no hacer lo malo, en vez de concentrarse en las oportunidades que tenemos para hacer el bien, que por cierto, son muchas en este mundo. Hemos tergiversado el versículo, no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Esto tiene una carga de individualismo muy fuerte, pues nos priva de hacer el bien, porque el versículo exactamente dice en Mateo 7:12, por eso, todo cuanto queráis que los hombres os hagan, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Cambiar la esencia del versículo es neutralizar todo el bien que podemos hacer tomando el ejemplo de Cristo, quien en Hechos 10:38, Lucas expresa lo siguiente: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay tanta gente que está oprimida por el diablo hoy, que nuestros actos de benignidad puedan traer esperanza para deshacer aquellas obras que el diablo ha hecho en sus vidas. Dios desea que hagamos el bien. Aún en el dolor somos llamados a hacer el bien, como dice 1 de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No hay excusa, aun cuando el creyente está atravesando por momentos de gran dificultad. No hay excusa cuando el dolor está presente en nosotros como para no hablar del Señor. Pues la misma Escritura en el Salmo 126, versículo 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Si estás padeciendo por la voluntad de Dios, si estás yendo por el camino con dolor, debemos encomendarnos a Dios, como dice el apóstol, y cuando lo hagamos, ejecutemos el bien con muestras verdaderas de confianza en el Señor, testificando de su amor a otro. Se cuenta la historia de un hombre moribundo que estaba ya acabando sus días solitario en un hospital, hasta que ve entrar a quien le visitaba, una persona joven. Era el hijo de un padre asesinado por este hombre moribundo. Debes saber, le dijo él, mientras este joven entraba, debes saber que yo maté a tu padre. Lo sé, dijo el visitante, pero he venido a perdonarlo y mostrarle el amor de Dios. Este enfermo murió abrazando a Cristo, siendo salvo por el impacto de este testimonio. No hay otra forma de callar a los insensatos sino con acciones que hablen bien de Cristo, del Cristo que tú has abrazado. Los insensatos son personas que no reflexionan ni disciernen. Ante eso hay que actuar con prudencia también. Toda reacción que no sea de amor y de paciencia arrojará una duda para los que no son de Cristo, justificando su incredulidad. En Proverbios capítulo 19, verso 11, leemos lo siguiente: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Consejos importantes del proverbista para este tiempo. Así como también Pablo les escribe a los Efesios ahí en el capítulo 5, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estamos llamados a descubrir cuál es la voluntad de Dios cuando somos exigidos en alguna discusión, en algún pleito, y a responder con una palabra que realmente sea sabia para que no caigamos en la insensatez de los hombres. La palabra dice aquí en Efesios 5:17 que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Claro, con tanta revelación y además con la obra del Espíritu iluminando nuestras mentes, amados, podemos los creyentes conocer cuál es la voluntad del Señor. Dios tiene una palabra para ayudarnos y aconsejarnos en esos momentos en que somos violentados, a tener cuidado y prudencia
violencia cuando vemos que el insensato quiere arrasar con nuestra fe, haciéndonos reaccionar ante la insensatez de ellos. La palabra de Dios nos ayuda frente a esos momentos en que a veces somos llamados a actuar con injusticia. Su mano poderosa está a favor de sus hijos para librarnos de tales encrucijadas. Nunca la voluntad de Dios será actuar con violencia, amados, ante un provocador. Escúchelo bien y lo vuelvo a repetir. La voluntad de Dios no es que nosotros actuemos con violencia ante aquel que nos está provocando, porque el diablo está detrás de esa intención. Cristo es nuestro pacificador y no solo quien pacifica. Como punto número 3, que nuestro testimonio de libertad sea para agradar a Dios y no a los hombres. Como libres, dice el versículo 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pedro el apóstol anuncia que nuestra libertad es por causa de Dios y también para Dios, porque nunca la libertad está desligada de la voluntad del Señor. ¿Para qué nos hizo libre el Señor? Sin duda que es para que le sirvamos después de ser hijos de Dios. Una de las palabras que más se repite para la vida del creyente es que éste sea un servidor. Nuestra libertad en Dios ha de comprometerse desarrollando un servicio de amor al Señor y a los semejantes. Los cristianos somos libres por medio de la obra de Cristo y eso lo entendemos. Y Él nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la maldad, nos ha libertado del diablo y de un mundo que no piensa como Él. Tal libertad entonces ahora nos hace concentrarnos en Dios a través de un servicio de amor para con Él. La libertad que no tiene referentes de amor se va a transformar tarde o temprano en un libertinaje al cual no hemos sido llamados por el Señor. Cualquier acción indebida ante los gobiernos de turno es un mal uso de la libertad que tenemos en Cristo. Justificar acciones de rebelión ante un Estado o gobierno habla de que somos esclavos del pecado y de nosotros mismos. Pablo también le escribía algo parecido ahí a los Gálatas en el capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad, dice, fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que nos hace pecar deliberadamente no es libertad, es libertinaje. La palabra libertinaje en griego es aselgeía. Denota exceso, licencia, desenfreno, indecencia. Llega a traducirse como lascivia en muchos pasajes de las Escrituras. Entonces, qué bueno que el creyente entienda lo que realmente significa libertad. El libro de Judas en el capítulo 1, versos 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Contender ardientemente por la fe que se nos fue dada es la manera que denunciamos la distorsión de la gracia de Dios en Cristo que algunos hombres promueven a través de estilos de vida contrarios a la verdad. A estar atentos a aquellos que nos hablan de Jesucristo pero viven desordenadamente. Los tales, dice el apóstol Judas, no han de ser considerados como referentes de amor y de verdad para nuestra vida. La manera en que usamos bien nuestra libertad es a través de un servicio a Dios. Los hombres de Dios mostraron su verdadera libertad sirviendo justamente a Dios y a Jesucristo. Jesús nació como Salvador, pero vivió como siervo. Esta es una proclama que debe estar presente constantemente en nuestro corazón. Fíjese lo que dice Mateo 12, versículo 15 en adelante. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Mire, y sanaba a los enfermos y les encargaba rigurosamente que no los descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. La naturaleza de lo que Cristo hizo en la tierra fue servir a sus semejantes, sanando, dando una palabra de ánimo, también alimentando a aquellos que estaban hambrientos, resucitando a los muertos. Eso es lo que caracterizó a Cristo cuando fue proclamado Hijo de Dios. ¿Estamos hoy leyendo la palabra del Señor de esta manera? Bueno, en cada texto de la Escritura, ahí los evangelios particularmente, vamos a ver cómo Cristo sirvió a aquellos a los cuales anunciaba el evangelio.
Cuando Josué comienza su ministerio, ahí en el libro de Josué encontramos la siguiente lectura: mi siervo Moisés ha muerto. Claro, el gran legislador que Dios usó para guiar a una nación hacia la tierra prometida es denominado, cuando ya ha muerto, siervo del Señor. Nosotros, cuando hemos sido llamados a ser hijos de Dios, lo que ha de caracterizar nuestra vida de ahí en adelante es que tengamos un servicio verdadero hacia el Señor. Dios nos dio su Espíritu no para pavonearnos o buscar glorias banales, exhibir nuestra respuesta o nuestra postura o supuesta espiritualidad. Nos dio su Espíritu para que al morar en nuestro interior podamos ser vasijas usables en sus manos, las cuales Dios usa para su gloria y para llevar el Evangelio a otros. Para llegar a ser un buen siervo de Dios, debemos aprender de Cristo, no solamente informarnos de Él. Así dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad, dice, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice. Para saber tienes que informarte, es verdad, pero para aprender tienes que fijarte, dice el Señor. Esto es una relación de ejemplo que debemos imitar. Sí, porque si queremos saber más de Cristo, podemos informarnos de muchas maneras, obviamente a través de su palabra principalmente, pero si queremos aprender de Cristo, tenemos que fijarnos exclusivamente en Él, cómo habló, cómo hizo, cómo actuó en situaciones fáciles o en situaciones difíciles. Fijarnos en Jesús va a hacer que también nosotros podamos desarrollar una vida de servicio al Señor. Esto es lo que la palabra del Señor nos está diciendo hoy, en esta hora, en días de acción de gracias. Somos conocidos por reflejar un testimonio de que somos de Cristo. Somos llamados a incomodar a otros cuando vivimos para Cristo y también para acercar a Cristo a quienes nuestro testimonio impacte. Ambas situaciones pueden ocurrir de acuerdo a lo que Dios desee, pero no debemos rechazarnos por inconsecuencias en nuestra manera de vivir. No deben, por cierto, rechazarnos por un testimonio que no va acorde a lo que Cristo nos enseñó. Oramos al Señor en esta hora. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, por infundirnos aliento y claridad a través de ella, para vivir vidas transformadas, siendo testimonio en nuestro hablar y en nuestra conducta. A través de tu Espíritu, anímanos y danos fuerza, Señor, para que podamos vivir en medio de tanta insensatez, vidas balanceadas por la gracia y por la verdad. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.